también de otras plantas, que es que casi carece de pelos absorbentes en las raíces, con lo cual no es una planta que necesite mucha agua para el cultivo, pero sí que un aporte en verano constante, porque en el momento que tiene un déficit hídrico a nivel de suelo, la planta, digamos, que puede dejar de crecer, y más cuando tiene fruta, ¿no? O sea, le cuesta mucho trabajo extraer el agua del suelo cuando hay escasez, al carecer de esos pelos absorbentes. Y luego hay algunas veces que se hicieron muchos ensayos con esto hace muchos años, de micorrizar la planta en vivero ya, para que luego a ver si eso se traducía en un mayor crecimiento, que se hace en algunas especies. Sin embargo, en el arándano se vio que no tenía interés hacer esto, porque es un coste adicional de la planta, puesto que es una especie que se micorriza ya de forma natural en el momento que la pones en el suelo, en la mayoría de los casos, con lo cual es algo que ya no se hace. El suelo sí que es exigente. Dentro de todos los pequeños frutos tiene un condicionante que no tienen los demás, que es el pH. Requiere unos suelos sueltos, los suelos encharcados, donde hay abundante agua parada, mucha retención de agua, son muy malos para el arándano, puesto que fácilmente sufre de asfixia radicular, ataca un hongo que es la fitóptora, y el cultivo, vamos, se muere, ¿no? Es muy ávido de materia orgánica, cosa que nosotros eso no tenemos problema, puesto que los suelos en Asturias es muy raro. Se habla de que por encima es bueno que tenga siempre un porcentaje por encima del 3% de materia orgánica, cosa que en Asturias es muy difícil encontrar un suelo por debajo de ahí. Más bien están por el doble y más, ¿no? Y luego sí que el mayor condicionante que tiene es el pH. pH, que también tenemos muchos suelos de pHs ácidos, pero también los hay de pHs alcalinos, ¿eh? Sobre todo en la zona de centro hacia el oriente. El intervalo óptimo está entre 4,5 y 5,5 de pH. Cuando está por debajo de ahí no es mayormente problema, puesto que el subir el pH es fácil a base de cal, se encalan en el suelo, se hacen viviendas calizas y se sube el pH. Tampoco es fácil encontrar pHs por debajo de 4, 4,5. Pero cuando está por encima de 5,5, máximo 6, eso sí ya se empieza a complicar la cosa, ¿no? O sea, para bajar un pH, por ejemplo en 7, se podría, pero es complicado, ya con enmiendas. Habría que hacer ya otro tipo de cultivo, de una fertirrigación continua, acidificando el agua, la solución nutritiva, en fin, es un poco más complicado. Hasta 6, bueno, con alguna enmienda y controlando los abonados y demás, podría ser. Por encima de ella estamos complicando mucho la cuestión para el cultivo del arándano. Y luego requiere una baja conductividad, tanto en suelos, que no es el caso nuestro, es muy raro que aquí tengamos suelos de alta conductividad, porque la mayoría de los suelos están de pradera, que no están, vamos, cultivados con tipo de cultivos intensivos, donde se ha fertilizado mucho. Y normalmente no hay ese problema. Pero que sí que requiere una baja conductividad tanto en los suelos como en el agua de riego. Es un factor importante a la hora del cultivo, saber qué agua tenemos, qué tipo de agua, ¿no? El clima, pues como veis ahí, tiene un rango amplio, ¿no?, de cultivo en cuanto al clima, esta especie de la que estamos hablando. Tolera fríos en invierno hasta temperaturas por debajo de 30 grados bajo cero, que es mucho, lo que no quiere decir que eso sea adecuado, evidentemente. No se muere la planta, pero a esas temperaturas la producción baja, importante, ¿eh? Es muy importante la merma en producción cuando hay esos fríos de invierno. De hecho, el cultivo en Europa estos últimos años había crecido muchísimo, en Polonia, por ejemplo, uno de los sitios que más había crecido, y ahora mismo está totalmente parado. O sea que el cultivo sí se da y produce, pero producciones bajas, porque el frío que tiene en invierno en Polonia baja a 30 grados y habrá veces que más. Entonces la producción a la primavera siguiente es merma considerablemente, ¿eh? Lo cual no quiere decir que con 30 grados bajo cero sea, vamos, merezca la pena cultivar. Sí que se puede, la planta no se muere, pero que no es lo óptimo. Y luego por encima de 40 grados de temperatura, pues ya son temperaturas extremas que la planta puede sufrir, y más aún si es en época de fruto, con cosecha, ¿no? Vamos, lo óptimo es lo que tenemos nosotros. Temperaturas que no bajen de 10 grados, que es muy raro que en Asturias haya temperatura de menos de 10 grados bajo cero, y temperaturas máximas por encima de 25 grados, también cosa poco usual, ¿no?, en nuestras condiciones. Las horas frío de estas variedades están todas, el requerimiento de horas frío, que son las horas frío, sabéis que son todas, se miden en parada vegetativa, normalmente de noviembre a marzo, y es las horas que se acumulan por debajo de 7 grados centígrados. Entonces es una forma de medir las horas frío. Y requieren, pues por encima de 800, 700 podría ser, pero por debajo de ahí
se puede notar ya mermas en las producciones. Cuando la planta no tiene el número de horas de frío que requiere para tener una buena brotación en primavera, pues eso se traduce en una menor cosecha, y eso de forma visual se ve sobre todo en floración. La floración, que la de la aranda no es escalonada, pero en este caso de tener pocas horas de frío sería mucho más escalonada, empiezan a abrir una flor un día, otra, vamos, es muchísimo más escalonada. Entonces eso se traduce en una menor producción. Requiere también una humedad ambiental alta, cosa que tenemos más de la que necesitamos, posiblemente, ¿no? Con lo cual las condiciones son idóneas en todo, bueno, no digo ya solo Asturias, sino toda la cornisa cantábrica, puesto que son muy similares todas. Los vientos, pues no es que sean un factor limitante en el cultivo del arándano. Si es una zona muy expuesta, salvo que sean vientos marinos, ¿no? Que tengamos la finca justo al lado del mar, y eso ya sí que ahí la afluencia del salitre sería perjudicial. Pero salvo ese caso, los vientos normales, los vientos dominantes de la zona, pues bueno, hay zonas más expuestas que podría afectar un poco a la planta en la edad juvenil, los primeros años que está creciendo la planta, y se nota que la puede inclinar hacia el lado de los vientos dominantes. Bueno, puede crecer un poco menos, pero que no es un factor tampoco limitante. Normalmente no es algo que haya que poner cortavientos para cultivar arándano, ni mucho menos, ¿no? Y las heladas de primavera, pues no digo que no sea un problema, puede haber, pero la verdad es que pues en los 25 años o 30 que llevamos trabajando con el arándano en Asturias, yo no he visto todavía ningún problema de heladas de primavera en arándano. Y hay fincas a cierta altura. Es cierto que cuanto más subimos en altura, más riesgo tenemos, evidentemente, pero hasta ahora, pues la finca más vieja que hay en España está en Tineo, a lo mejor alguno la conocéis, que está a 600 metros de altura, creo, más o menos, y que yo sepa nunca ha tenido problemas de heladas tardía. Es una especie que florece más bien tarde, a partir de principios de abril, y bueno, que también una pequeña helada de 0 grados o -1, pues lo tolera. Incluso hasta -2 la flor no sufre daños. Entonces que eso tampoco no sería un problema. Quiere decir que un año viene una helada como puede surgir a final de abril o principios de mayo, y bueno, hay algún caso que haya daños, pero no es lo normal, vamos. En cuanto al tipo de yemas, pues y esto bueno, nos facilita la boda, puesto que es una especie que tiene 2 tipos de yemas, de flores y de madera, no hay más, con lo cual simplifica bastante la cosa, nada que ver con otros frutales que estamos acostumbrados, como los de pepita, que hay otros casos. En este caso hay yemas de flor, como veis ahí, que son esas más gruesas, que están en el final de la rama siempre, y las yemas de madera, que están siempre hacia atrás a partir de la última yema de flor, y son yemas mucho más planas, más puntiagudas, más fines, ¿no? Bueno, como os decía, las yemas de flor están siempre normalmente en el tercio final de la rama del año anterior, siempre, que son esas que veis más redondeadas, más gordas. En función de las variedades puede tener cada ramilla, y de la longitud de la rama, hay varios factores que influyen ahí, fotoperiodo, hay varias cosas, pero quien más influye es la variedad. Pues a final del verano forma un número variable de yemas de flor, que según esa variedad puede tener más o menos. Las hay que tienen 2 o 3 y las hay que tienen más de 20, ¿no? La inducción floral siempre ocurre a final del verano, que nosotros no la vemos, es cuando están formando las yemas de flor, de ahí que sea un periodo crítico de aportar agua de riego. Y las vegetativas, pues como os decía, son las que siempre están a partir de la última yema de flor hacia atrás, empiezan las yemas vegetativas, que es donde el año siguiente van a emitir los brotes nuevos que van a traer yemas de flor para el año siguiente, ¿no? Las flores. La especie esta que estamos tratando tiene la ventaja que son hermafroditas, o sea, todas las variedades del grupo Haibus del norte, de la especie Vaccinium corimbosum, pero del Haibus del norte, porque los del sur son de la misma especie y no son todas autofértiles, pero las que nosotros estamos trabajando aquí son todas autofértiles. Bueno, pongo ahí no siendo Rabbitei, que es la otra especie que hablamos antes, pero esas no son totalmente autofértiles. Sin embargo, estas el grupo ese que estamos hablando, son todas totalmente autofértiles, quiere decir que podríamos cultivar una sola variedad en una finca. También es cierto que siempre, cuando hay una polinización cruzada de más de una variedad, pues siempre mejora en alguna medida el tamaño de fruto y por consiguiente la producción final, pero que se podría cultivar con total garantía una variedad sola en una explotación sin ningún problema, ¿no? Normalmente no suele ocurrir,
puesto que, bueno, por coger distintas fases de cosecha y demás, pues siempre hay más de una variedad de distintas épocas de cosecha, con lo cual también son distintas.